Askirukipan, takanitaki, Askirukipan, takanitaki, apkistati. Es que Urquipanaya tichiri, Waliki, Purikipanay chiri. Tañani, empezamos chiri, cantando, Tañani, cantamos. Micrófono na canteasipam, enciendan sus micrófonos. tengo que estar así, por ejemplo. Ya, Waliki, Maya, Paya, Kimsa. Humataki, Colipan, Olipankarita. carita, Suyakstamha, suma Suma, una Namnayam Yanaya Pininanaira, Pinina Masumata Naira, Kilutasi Sumata Karita. Kilista, Kumamaya Mamnaya Naira, Minina Naira, Masumata Masumata Kilutasi Kani. Kiluta Sinani, Ay, ay, Ayaya fueguito, Fueguito, Colipan Olipancarita. Carita, Ay, 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 Ayaya fueguito, Fueguito, Colipan Carita. Olipancarita. Seguimos. Pamara, Amare hiwi Uma sumai Imita. imeta Akutimpis, Kutimpis, Kitirus Mukati, itirus mukati. Matsumat Sarnat, sumat sumat sarmat nasina Amtasimai Koli, Nanaira. sumai naira Matsumat sumat sumat Sarnat, sarna kakinya Amtasimai Koli. antasimai koli naira ay Aya ay 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 Puerta, kuito Oli koli Pancarita, pangkarita pangkarita Pancarita. Ya, Walik, van a practicar, van a practicar. Bien, anterior clase hemos terminado básicamente lo que son los expresiones de tiempo, ¿no ve? Básicamente, hasta el momento hemos desarrollado todo lo relacionado con nuestro contenido del curso, ¿no? Hemos aprendido saludos, despedidas, pronombres, familia, ocupaciones, números, cuerpo humano, alimentos, animales, colores y último, lo que es los meses, días, ¿no? Ahora vamos a aprender lo que son los verbos, ¿ya? Con esto vamos a complementar. Ustedes van a estar listos, preparados para hacer algunas conjugaciones. Recuerden siempre, todo esto tiene que ver con la parte práctica, ¿no? Entonces, sí o sí tiene que practicar. Si no, eh, en vano pueden aprender muchas cosas o puedo enseñar muchas cosas. Ustedes tienen que practicar el Aymara, ¿ya? Lo mismo pasa con cualquier idioma. Aruchiri. Ya, entonces verbo es igual a aruchiri, ¿ya? En Aymara, ¿ya? Aru es idioma, palabra, ¿no? Chiri, el que hace, ¿no? Entonces, verbo ese papel tiene, ¿no? Por eso se le ha dado este nombre de aruchiri, ¿ya? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Todos los verbos en Aymara terminan en un sufijo, ¿ya? Lo mismo pasa en el español, ¿no ve? Entonces, ¿cuándo es verbo? Cuando tiene una terminación infinitiva, ¿no ve? Terminan en ar, ir, ¿no ve? Los verbos infinitivos. Entonces, en Aymara pasa exactamente lo mismo. Van a terminar en iri o van a terminar en uri, ¿ya? En iri o uri. Básicamente, llegaría a ser el equivalente, ¿no? Ah, perdón, no es esto. Me estoy confundiendo con otra cosa. Entonces va a ser iñam, uñam, año, ¿ya? Eso va a ser la terminación.
en eso va a terminar, ¿ya? Iña, aña, uña. Lo que básicamente cuenta es la terminación ña, ¿ya? Ahora, ¿por qué yo coloco lo que son las vocales? Ahí están las tres vocales, ¿no ves? La I, la U, la A, ¿no ve? Eso va a depender de lo que es la palabra raíz, ¿ya? Por ejemplo, el A, ¿no? ¿Ve? Esto es una palabra que termina en vocal A, ¿no ve? Entonces, esto tiene que ver con escritura, ¿no ve? Entonces, yo quiero decir escribir el K, ña, ¿no ve? ¿Sí? ña. Entonces, aquí, por la palabra, ¿sí? ña. Ahora, digamos, iki. Este es dormir, ¿no? De dormir viene, ¿ya? Entonces, iki, ña, ¿no ve? Iña, ¿no ve? Pero esta, la vocal, responde a la palabra raíz, ¿ya? En todo caso, todos van a terminar en ña, digamos, ¿no? Pero no siempre es así, siempre tiene vocal, ¿ya? Otra palabra, no sé, ullaña, ullaña, ¿no? Esto es leer, ¿no? Entonces, está terminando en año. Em, a ver, ¿qué podría ser esto? Umaña, a ver, umaña, ¿no? Año. Esto es tomar, ¿no? Entonces, todas las palabras que son verbos en este caso van a terminar en ña, ¿ya? Toditos van a terminar en ña. Ahora la vocal puede estar antecedido por A, por I. Ahora, por ejemplo, no hemos visto ninguno con U, pero también puede estar antecedido. Ahora, ¿por qué es importante y por qué coloco yo de esa forma? A la hora de conjugar va a ser necesario identificar esa vocal, ¿ya? Entonces, por lo pronto, si quieren, véanlo que todos los verbos terminan en ña, ¿ya? ¿Se entiende esta explicación? Hanat, Hanicha, ¿está claro? Isayo Tichiri. Bien, a ver, escriban 5 verbos ustedes, 5 verbos, ¿ya? A ver, escriban 5 verbos, nada más, 5 verbos. ¿Tu ti? ¿Han terminado? Yo sí. A ver, Uyaranim. Axunia, que es lavar. Ah, Wakichania, alistar. Saraña, ir. Tinkunya, caer. Ochunya, cantar. Ok. A ver, si te das Uyaranim, Ham. Ya te chiré, yo también ya terminé. Celeste, Uyaranim. Mancaña, comer, saraña, ir, yeticaña, aprender, arzuña, hablar, anataña, jugar. ¿Ya? Olikiu, Timpis. Yotichiri, en mi caso. A ver, Uyaranim. Calcaña, calcaña, escribir, mancaña, comer,
Jutaña, venir, sartaña, levantarse. ¿Ya? Yatichiri ya. A ver, Anataña jugar, mancaña comer, irnacaña trabajar, tocoña cantar, zaraña ir. ¿ya? Walikiu, Kitimpis. Naya yatichiri. Ullaranim. Quitaña mandar, aptaña manejar, chimpuña marcar, jiwaña morir, aguatiña pastear. ¿Ya? Walikiu. Ya. Ahora, esos son los verbos. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es convertir en frases estos verbos. ¿Ya? Entonces, cualquier verbo lo podemos convertir en frases de orden, ¿ya? Orden. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ya? Vamos a utilizar el imperativo ma, ¿ya? Este es un imperativo. Imperativo ma, ¿ya? Imperativo, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Un verbo, por ejemplo, mancaña, ¿ya? Mancaña, ¿no? Este es un verbo. Simplemente vamos a quitar el infinitivo, ¿ya? Quitamos el infinitivo ñam y colocamos el ma con elisión vocálica. Mancam. Ahora ya es una frase de orden. Entonces esto es come o come, no sé. ¿Eh? ¿Se ha entendido? Una más. Saraña, ¿no? Este es ir, ¿no ve? Ir, ¿no? Verbo ir. Entonces reemplazamos. Aquí está. Saraña, ¿no? Así es, Saraña, ir, ¿no? Entonces, esto lo reemplazamos por ma, ¿no? Edición Saram, entonces, anda, ¿no? ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? ¿Hanati? ¿Está claro o no está claro? Está claro, Yatichiri. Ya, entonces, todos los verbos que han escrito conviertan en frases de orden ahora, ¿ya? Los 5 que han escrito. Si han terminado, leen, por favor. Yo ya pude terminar. A ver, Ullaranim. Bueno, mis verbos eran churaña, churam, hachaña, sería hucham, laruña, larum, mistuña, mistum, jailiña, jalim. ¿Ya? ¿Quién más? Yo también yatichiri. ¿Ya? Eh, mancam, sarañam, yaticañam, arsuñam y anatañam. Ya, algo está mal. Todito está mal. A ver, ¿qué hemos dicho? Mantenemos el sufijo ña. Ah, se elimina.
Ya. ¿Qué más? El mío, Yatichiri. A ver. Qilqam, Anatam, Saram, Hutam y Sartam. Ya. Gaya yatichiri. Mullarane, mullarane. Kita, kitam, aptam, chimpum, hiwam, awatim. Ya. ¿Qué te empieza? ¿Puedo yo? Sí, mullarane, mullarane. Luram, Aptapim, Alham, Hilkam, Inkim, Churam. Ya. Yatichiri ya. Mullarane. Ya. Mankam, Sarang, Irnakam, Tokon, Anatam. Quería el significado, ver si está bien, de no lo repito. Mancán come, Saram anda, Irnakam trabaja, Tokon canta, Anatam juega. ¿Estaría bien así, maestro? Sí, está bien. Paisuma Yatichiri. Yatichiri ya lo corregí. Ya, a ver. Mankam, Saram, Yatikam, Arsum, Anatam. Ya. Yo, Yatichiri. Ya. Saram, Aksum, Wakicham, Tinkum, Ochum. Ya. Ya, Walik. Entonces, ya saben frases de orden, ¿sí? Ahora, esto es una frase de orden singular, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, yo le digo a una persona, ¿no? Yo digo Brock Hayim, ¿no? Cantar, ¿no? O a Celeste Kelgam, ¿no? ¿Ya? Es una frase de orden singular. Ahora, esto lo puedo volver plural, ¿ya? ¿Qué palabra se utiliza para plural? ¿Cuál es el sufijo? Naka, Ya, naka. Ahora hago una aclaración. Esto es plural, pero solamente, ¿cómo decimos? ¿Cómo se dice palabras que no son verbos? sustantivos. Sustantivos, gracias. Entonces vamos a decir para sustantivos, ¿ya? Esto, naka, no sirve para verbos, ¿ya? No sirve para verbos. Entonces, para poder pluralizar lo que son los verbos, vamos a utilizar otro sufijo, ¿ya? PXA, pja, ¿ya? Esto es plural, verbos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Solamente utilizamos este sufijo para pluralizar verbos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, decimos saraña, ¿no ve? Saraña. Quitamos el infinitivo, pluralizamos PXA, sarap. Ahora colocamos ma, edición vocálica. Sarapham, ¿ve? Entonces esto va a ser vayan, ¿ya? En plural. Una frase ya en plural. ¿Está claro? ¿Se entiende? Hisa. Muy bien. Ahora conviertan sus frases en plural, ¿ya? Rechtapham, escriban todos.
Ya terminé, Yatichiri. Ullaranim, ullaranim. Lee, lee. Churapham, Hachapham, Larupham, Mistupham, Jallipham. Ya, Walikiu, Kitipis. Ya Naya teacher, ya yatiti. acabé. Ya, Mankapham, Sarapham, Yatikapham, Arsupham, Anatapham. ya, Walikiu, Naya Kitipis. yatiri. Ya, Qillqapham, Manqapham, Sarapham, Jutapham, Sartapham. ya, Ya Yatichiri. Sarabham, Aksubham, Wakichabham, Tinkubham, Ochubham. ya. Ullaranim para todos, todos lean, a ver. Yatichiri. Sarabjan, vayan. Anatapjan, jueguen. Man, Mancapjan, coman. Irnacapjan, trabajen. Sarabjan ¿cómo sería ahí, maestro? Ahí me he dudado. ¿Perdón? Para Sarabjan. No le estoy escuchando bien, a ver. Sarabjan. El Sarabham, castellano, ¿cómo sería? Sarabham. Ajá. ¿Qué significa saraña? Saraña es ir. Ah, ya, entonces, ¿cómo sería? Irán, Irén, Vayan. Irén, Vayan, vaya. Ay, ay. Ahí se me tichiri. ¿ya? A ver, Ullaranim, Naya yatichiri. ¿ya? Kitapham mandan. Aptapham manejan. Chimpupham marcan. Jiwapham mueren. Aguatipham pastean. Ya, pero es frase de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, Guatiña pasteen, ¿no ve? Jiwapjam, mueran, ¿no ve? Frase de orden. ¿Se entiende? Hisayat. Ya, no estás traduciendo como frase de orden. Ya, es como el español nomás, ¿no? Ya, listo. Hasta ahí ya sabemos frases de orden singular y plural, ¿ya? Ahora, estas frases, tanto en singular como en plural, están en forma positiva, ¿no? Por ejemplo, come o coman, ¿no ve? Singular positivo, plural positivo. Ahora, estas frases también lo puedo volver en negativa, ¿ya? Entonces voy a decir frases negativas, ¿ya? ¿Qué se utiliza para poder negar en el Aymara? ¿Ya? Simplemente se utiliza la palabra hani, ¿ya? Hani significa no, ¿ya? Hani significa no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una aclaración más. Cuando una frase termina en o tiene lo que es la negación, ¿no? Siempre va a terminar la última palabra con el sufijo ti, ¿ya? Terminación negativa, voy a poner, ¿ya? Toda la frase negativa que tiene Jane, la última palabra siempre va a terminar en ti, ¿ya? Ti, este es un sufijo. Tiene varias funciones, pero una de ellos es para frases negativas, ¿ya? Terminación negativa. Entonces, por ejemplo, no sé, seguimos con mancaña, ¿ya?
Manqañam es comer, ¿no ve? Verbo comer, ¿no ve? Es verbo comer. Frase de orden negativa, o positiva, hemos dicho. Manqañam. Quitamos la ña y quitamos o colocamos el imperativo, elisión. Esto es comer, ¿no ve? Manqam, ¿no ve? Allá no es comer, come, ¿no? Come, ¿ya? Ahora, plural, ¿no ve? Plural. Entonces, ña, quitamos la ña, pluralizamos y colocamos el imperativo. Manqab, edición vocálica, manqabham, ¿no ve? Esto es coman, ¿no ve? Ahora, hasta ahí hemos visto, ¿no ve? Singular, plural. Ahora estoy diciendo, vamos a ver negativa. Para eso necesitamos colocar el hani. Entonces vamos a utilizar, vamos a hacer primero en singular. Singular negativa. Hani, ¿no es? Manqaña. ¿Ya? Entonces, esto hani, edición vocálica, han, ¿cómo colocamos el para singular? Imperativo ma, ¿no ve? Entonces colocamos ma. Edición vocálica, y he dicho toda frase con negativa siempre va a terminar en ti, ¿no ve? Entonces colocamos ti. Ahora va a decir han manqam ti. Esto es no más. ¿Sí? Ahora en plural pasa exactamente lo mismo, ¿no ve? Colocamos hani, edición vocálica, manqaña. Pues para plural quitamos esto, pluralizamos, ¿no? PXA y el imperativo. Edición vocálica y colocamos ti. Han man abhamti. Esto es no coman. ¿Listo? A ver, primero escriban en singular negativa los 5 ejemplos y luego singular, o en este caso plural negativo. ¿Ya? 10 ejemplos escriban. Anchita, en este momento. Qeltapham, qeltapham. Ya terminé, Yatichiri. ¿Ya? Ullaranim, singular primero. Han churanti, han hachanti, han larumti, han mistumti, han hayimti. Plural. En plural, ham churaphamti, ham hachaphamti, ham laruphamti, ham mistuphamti, ham haliphamti.
¿Ya? ¿Quién más? Y yo ya te chiri. ¿Ya? Yaranim. En singular, han mankamti, han saramti, han yatikamtin, han arsumti, han anatamti. En plural, han mankamti, han sarabhamti, han yatikaphamti, han arsubhamti, han anatabhamti. ¿Ya? Walikio. ¿Qué tipis? Naya yatichiri. A ver, Chiri. Yaranim. Han saramti, han aksumti, han wakichamti, ¿Ya? han tinkumti, han kochumti. En el plural, han saurakhamti, han aksumphamti, han wakichaphamti, han tinkuphamti, han kochuphamti. Naya Chiri. A ver, Yaranapam. Han Kelkamti, singular. Han Mankamti, Han Saramti, Han Hutamti, Han Sartamti, en plural sería Han Kelkaphamti, Han Mankaphamti, Han Sarabhamti, Han Hutaphamti, Han Sartabhamti. ¿Ya? ¿Qué tipis? Naya tichiri. A ver, Han, Yaranim. han anatamti, han mankanti, han irnakamti, han tokonti, han saranti, ahora plural. Han han anabhamti, han mankabhanti, han irnakabhanti, han tokomhanti y han sarabhanti. ¿Ya? Walikio. ¿Hasta ahí está claro? ¿Se ha entendido toda la explicación de lo que son los verbos? Hanati. Hice ya tichiri. Ya, Walik, para la siguiente clase van a practicar todas las conversaciones, incluyendo todo esto, ¿ya? Van a incorporar parte de su conversación, ¿ya? Desde saludo hasta despedida. Vamos a hacer la siguiente clase. ¿Listo? Ukakam Hichura, hasta ahí el día de hoy, ¿ya? Paisuma. Pachaurkam Takene. Pachurkam yatichiri. Chiri. Pachaurkam.